Eh, con nosotros va a estar Laura Caulo, que es licenciada en Economía, investigadora en IERAL, por supuesto de la Fundación Mediterránea, responsable del área de Empleo y Política Social, que incluye la temática de Economía y Salud, y además es docente universitaria y mamá de un hijo que probablemente se despierte y tenga que llevarlo en brazos, así que probablemente nos acompañe también en esta charla. Por lo menos eso es lo que dice Laura y está muy atenta a ver si se despierta. Eh, bueno, por supuesto que, como hice referencia, esto es nuevamente una actividad conjunta entre Fundación Mediterránea y Punto Punto, y como Fundación Mediterránea tiene un área específica de salud, nos pusieron a disponibilidad la posibilidad de que Laura nos dé hoy una charla de esto para que nos dé un pantallazo respecto de la realidad del sector. Eh, Dicho esto, le voy a dar paso a Diego Caniglia, eh, a los efectos de que cuente cómo va a ser la mecánica del funcionamiento de este Zoom, y después, por supuesto, vamos a estar abiertos a preguntas. Solo me resta mencionar que, como hacemos siempre, en estos Zooms nos acompañan marcas que sponsorean la actividad, y en este caso las marcas que nos acompañan son Blancura, Macena y Perfil Córdoba, el diario de los domingos, que son las tres marcas que nos acompañan en este Zoom. Bienvenidos a todos, espero que disfruten esta charla. Diego, todo tuyo. Bueno, gracias Ernesto. Muy buenos días para todos. Bueno, ya lo explicó básicamente Ernesto. La idea de esto es, como hacemos con todos los dossiers, con todas las guías que tenemos a lo largo del año, bien identificadas, bien sectoriales, tratar de tener un panorama absolutamente completo del sector. Y para eso siempre acudimos a especialistas, ya sean economistas o especialistas como Laura, para que nos pinten un pantallazo de lo que es la situación del sector, y después el dossier tiene una segunda parte donde mostramos a los principales jugadores de ese sector. Con lo cual, bueno, ya son una marca registrada en el mercado editorial de Córdoba, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y verdaderamente van pintando lo que es el panorama. En este caso, bueno, Laura lo va a contar mejor que yo, el tema de la salud está ahí en un momento complejo, atravesado por esta pandemia. Los privados particularmente no están viviendo un buen momento, por eso creíamos que el aporte que puede hacer el IERAL en este caso es fundamental, es mucho más importante que hablar con algún otro especialista, ya sea de Buenos Aires o de acá de Córdoba, pero digamos, en este caso abarcamos absolutamente todo. Como siempre, bueno, después de la disertación de Laura vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas, las pueden hacer a través del chat o levantan la manito y yo les hago la pregunta o la hacen directamente ustedes. Así que bueno, Laura, te escuchamos. Bueno, ahí comparto pantalla. Buen día a todos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar presentes, y a Ernesto, a Miriam, a Diego y Marcelo por la posibilidad y la generosidad de poder compartirles con ustedes parte de las investigaciones que hacemos en el instituto. Bueno, como bien dijeron Ernesto y Diego, economía y salud son dos palabras que están muy de moda y en contraste en este tiempo. La idea de la presentación es poder acercarlas en realidad, ya que sin salud no hay economía, no hay una buena fuerza laboral, y con una mala economía tampoco hay buena salud. En el fondo ambas son determinantes de la calidad de vida de las personas, la población, el mercado laboral y demás. Bueno, para comenzar me había inspirado en una frase de uno de los directores de la Organización Panamericana de la Salud. Básicamente
la idea es poder presentarles algunos indicadores sanitarios, indicadores económicos, y particularmente al final de la presentación, algunas estadísticas propias de IERAL sobre la evolución de los costos y la situación del sector privado de la salud en Córdoba en particular. Para seguir en esta hoja de ruta, lo primero que les voy a presentar, de nuevo, son algunos indicadores que dimensionan la cantidad de población, la composición de Argentina respecto al resto del mundo para afrontar esta pandemia. Luego, las características del sistema de salud argentino, si es que existe un sistema como tal, muchos de ustedes entienden perfecto el sector. Rápidamente avanzar por el estado de situación del coronavirus y cómo ha evolucionado la pandemia, cómo se proyectan algunos modelos predictivos y en contraposición con la reapertura económica. Ligado a esto, ¿cuál es la situación económica? ¿Qué aporta el sector y cómo podemos ayudarlo? Bueno, por último, algunas reflexiones finales y conclusiones antes de las preguntas de ustedes. Como les mencionaba recién, Argentina es un país que tiene 45 millones de habitantes, son datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, proyecciones por supuesto, y es el 8º país más extenso del mundo. Tenemos una superficie de casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Esto da una idea de la disparidad de situaciones que podemos encontrar a lo largo y a lo ancho del territorio, en materia sanitaria y también en materia económica. Según las Naciones Unidas, la composición del índice de desarrollo humano que posee Argentina es alto, de nuevo, con toda esta extensión y población. El índice de Gini, que es un coeficiente que mide el grado de desigualdad, también está en un nivel elevado, medio alto. Eso en términos económicos. En términos sanitarios, simplemente para introducir, la esperanza de vida en Argentina es de 77 años, según datos del Ministerio de Salud Nacional, y la población mayor de 65 años es del 10%, es decir, 4,6 millones de personas son adultos mayores de 65 años en nuestro país, y es el núcleo duro de esta pandemia, cuidar en esta pandemia. Al respecto de la proporción de la población de adultos mayores, para entender también los distintos grados de incidencia que tuvo la pandemia en los países que rompió primero, por ejemplo Italia, bueno, los países europeos, versus América Latina. En América Latina la incidencia de la vejez es la mitad que en los países desarrollados. Argentina está acá, casi el 10% de la población de adultos mayores, con discrepancias también hacia el interior. Fíjense, Ciudad de Buenos Aires tiene una población más avejentada que algunas otras provincias como Misiones, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Argentina, igual que América Latina, tiene la suerte de estar transitando el bono demográfico, es decir, la composición demográfica tiene forma de pirámide, la proporción de adultos mayores aún es pequeña. Se estima que para 2060 esta pirámide demográfica en realidad se va a transformar en una especie de rectángulo demográfico, que es lo que hoy posee incluso Europa ya con una pirámide invertida. Eso es para ir viendo algunas características diferenciales de la incidencia que ha tenido la pandemia y también la saturación de los sistemas de salud. Bueno, para continuar, recién les mencionaba que, adentrándonos un poco más en la realidad argentina y del sector,
cuáles eran las características del sistema de salud argentino. Y un sistema de salud en realidad debería ser un modo organizacional, una organización social para dar respuesta a los problemas sanitarios. Esta organización y esta coordinación requisitos que debería poseer un sistema, en Argentina tienen ciertas fallas. En particular, las características de nuestro sistema sanitario son que la fragmentación, esto tiene que ver con la coexistencia de distintos subsistemas, la próxima filmina me adentro aún más, que tienen que ver con también la descentralización de las responsabilidades y la segmentación. También tenemos inequidades, que inequidades responden a que hay distintas respuestas ante mismas necesidades, son desigualdades evitables entre grupos de poblaciones que pertenecen al mismo territorio, al mismo país. No es lo mismo la salud o la esperanza de vida de un niño que nace en el norte, en el Chaco, que en Córdoba, que en Buenos Aires. Y también nuestro sistema tiene dosis de ineficiencia, producto de múltiples coberturas, y de la cantidad de recursos que involucra esta fragmentación, que muchas veces se solapan y no terminan de abarcar la extensión del sistema. Sin duda la ineficiencia también es una generadora de inequidad. En cuanto a la fragmentación que les comentaba, esta estructura de financiamiento del sistema de salud, en Argentina tenemos 3 subsistemas de financiamiento, que es el sistema público, compuesto por los 3 niveles de gobierno, o incluye los 3 niveles de gobierno, nación, provincia y municipios, financiado principalmente con rentas generales. Luego el subsistema de seguridad social, que además de las obras sociales provinciales y nacionales, también involucra el PAMI, financiado con rentas generales también, y con sobre todo aportes y contribuciones en el caso de las obras sociales. Y el subsistema privado, que incluye mutuales y empresas de medicina prepaga. En cuanto a la cobertura del sistema, el sector público o el subsistema público convergen o brinda atención a aproximadamente 15 millones de personas, es decir, 1 de cada 3 habitantes del país posee únicamente cobertura pública. Si bien el sistema público brinda cobertura universal, hacen uso exclusivo de este sistema 15 millones de personas. Luego, en la seguridad social, brinda cobertura a 15 millones de personas, las obras sociales nacionales, 15,5, las obras sociales provinciales a 7 millones de personas, y el PAMI a 5 millones de beneficiarios. Si se fija en la proporción, habíamos hablado hace unos minutos que el 10% de la población, 10,2%, eran adultos mayores de 65 años, este número es un poquito más grande, incluye mayores de 60 en el caso de mujeres que se jubilan antes. Y el sector privado brinda cobertura a 6,5 millones de personas. Si uno suma estos globos amarillos, da una cifra superior a los 45 millones de habitantes que tiene nuestro país, por lo que se estima que la doble cobertura alcanza al 10% de la población. Doble cobertura entre seguridad social y seguros privados. Bueno, también cuando hablamos de esto, hablamos de esta superposición de recursos. En términos de gasto de salud, estas cifras que pueden visualizar eran cifras comparativas antes de la irrupción de la pandemia. Por supuesto ahora se han reforzado las partidas de gastos en salud,
pero bueno, es una métrica comparativa, un ranking comparativo para poder estandarizar todos los países con cifras precisas de la OCDE. Bueno, antes de la irrupción de la pandemia, Argentina estaba gastando el equivalente a 9,4 puntos de su PBI, y en fíjense que por encima del promedio de la OCDE y de varios países vecinos. En este ranking de 45 países, Argentina ocupaba el puesto 14. Uno puede decir, bueno, estaba gastando suficiente. Bueno, sí, cuidado, gastar mucho no necesariamente implica gastar bien. ¿Cómo era la composición de este gasto sanitario que realizaba el país? ¿O cómo estaba explicado? Bueno, 3,9 del gasto en salud lo realizaba el Instituto de la Seguridad Social, perdón, explicado mayormente por el PAMI. Después 2,8 lo realizaba el sector privado. Esta es una cifra de consideración, teniendo en cuenta que, bueno, 2,2 y 0,5 puntos del PBI lo realizaba el sector público estrictamente. Por supuesto, vale notar que el gasto público provincial y municipal es más elevado que el nacional, porque la responsabilidad de la salud está conferida a las provincias, pero la cifra del gasto en el sector privado es sumamente interesante. Otro de los indicadores que seguimos y nos pareció interesante acercarles es la capacidad hospitalaria en términos de recursos sanitarios que disponía Argentina, de nuevo, antes de la irrupción. Bueno, en Argentina se contaban con casi 27.000 instituciones o establecimientos asistenciales de salud, donde el 20% eran instituciones con internación. Sobre estos, la capacidad hospitalaria que disponía el país en términos de camas cada 1.000 habitantes y en términos de recursos y talentos humanos del sector, medido por médicos y por enfermeros, en esta métrica cada 1.000 habitantes. Argentina disponía de 220.000 camas, dividido los 45 millones de habitantes, estamos hablando de 4,9 camas cada 1.000 habitantes, de 3,9 médicos cada 1.000 habitantes, y de 4,4 enfermeros cada 1.000 habitantes. Noten la relación que guarda la cantidad de médicos y enfermeros, que es casi 1 a 1, ya vamos a avanzar un poquito más en esto. Respecto a la cantidad de camas, bueno, uno dice, estos números, ¿qué indican? ¿Estábamos bien? ¿Estábamos mal? ¿Cómo estamos? Respecto a la cantidad de camas, Argentina estaba en orden del promedio de la OCDE, fíjense, 4,9, por encima de las cifras reportadas por los países vecinos. En el gráfico de la izquierda, la zona gris, bastante mejor preparados en ese sentido. Sin embargo, por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que recomendaba tener entre 8 y 10 camas cada 1.000 habitantes. Fíjense que muy poquitos países estaban preparados en este sentido: Alemania, Japón, Corea. De nuevo, en el caso del interior de nuestro país, de nuevo encontramos grandes discrepancias. Provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, en torno al promedio nacional, y otras provincias como Chaco, Misiones, Tierra del Fuego, mucho más escasas en esta métrica. Fíjense que Chaco es una de las provincias donde más casos también se han reportado. Bueno, solamente Ciudad de Buenos Aires
cumplía con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, sin embargo tiene otros condicionamientos, como la población más avejentada que vimos anteriormente. Lo mismo en la cantidad y distribución de las camas. De nuevo, aquí se han reforzado, repito, se han reforzado estas cifras, pero las proporciones se han mantenido. Era simplemente para mostrarles que del total de las camas, aproximadamente el 5% responden a camas de unidades de cuidados intensivos, entre las camas adultos y pediátricas. En términos de cantidad de médicos, habíamos dicho que había 3,9 cada 1000 habitantes. Aquí las discrepancias, las distancias entre la provincia con más médicos cada 1000 habitantes y la que menos médicos cada 1000 habitantes tienen, son mucho mayores, lucen más dispares. Fíjense, bueno, Cava, Córdoba, Santa Fe, entre las provincias con mejor dotación de este talento sanitario, provincias del norte un poco más abatidas. No obstante, a nivel internacional, esta métrica es más condensada, hay más discrepancia hacia adentro que hacia afuera. Bueno, y por último, en términos de recursos sanitarios, les había mencionado la cantidad de enfermeros cada 1000 habitantes. Al respecto, el año en 2019, antes que irrumpa el coronavirus, se había decretado al año 2020 como Año Internacional de la Enfermería, para alertar sobre la escasez de este recurso en el mundo. Y bueno, hay que notar que este recurso, los enfermeros son el 50% de la fuerza laboral y cubren al 80% de las necesidades de atención, de allí su importancia en el sector sanitario. Y las recomendaciones internacionales dicen que debiera haber entre 3 y 4 enfermeros por cada médico. Fíjense, en nuestro caso, habíamos dicho que había 3,9 médicos, hay 4,4 enfermeros cada 1000 habitantes, es bastante cercana la relación, no llega a ser 3 o 4 cada enfermero por cada médico. Fíjense que son poquitos los países que cumplían también con esto: Alemania, Suiza, Australia, que están en el podio de la cantidad de enfermeros cada 1000 habitantes. Fíjense, Alemania 13, Australia 12, vuelvo una filmina para atrás, disponían de 4, 4,2, 4,3 médicos. Si uno lo multiplica por 3, cumplen el estándar de recomendación internacional. Bueno, este era el estado de situación que tenemos, o con el que estamos preparados para enfrentar un potencial pico de la enfermedad. En cuanto, bueno, cómo ha evolucionado en Argentina, ya han pasado más de 3 meses, desde el primer caso reportado, que fue el 3 de marzo, y esta filmina, uno diría que suele poner este tipo de presentación motivacional, en realidad esta es antimotivacional, pero bueno, nos permite explicar por qué estamos hablando de esto y la importancia que tiene. A comienzos de año en el mundo el coronavirus no representaba, estaba lejos de representar una de las principales causas de muerte global, habiendo transcurrido a esta foto casi 3 meses, no se lo habían cumplido todavía, ya significaba desde hacía bastante tiempo la principal causa de muerte en el mundo en lo que va del año. Entonces, bueno, dimensionando esta importancia que ha cobrado la enfermedad, lo que han aparecido fueron modelos predictivos de la evolución de la pandemia para poder ver cómo enfrentarlos
y que desde la política pública y también con su incidencia económica, desde luego. Esto fue uno de los primeros esquemas que apareció de los modelos predictivos, estos modelos que intentan anticipar o avisorar qué es lo que puede ocurrir. Fíjense, en el eje horizontal está el tiempo transcurrido, en el eje vertical cantidad de casos potenciales. Inicialmente, desde que se detecta el primer caso, los primeros casos, uno podría tener tres estrategias posibles. La inacción, graficada por esta línea negra, inimaginable la altura que podría alcanzar en cantidad de casos y muertes, por supuesto. Una estrategia de mitigación, que la mitigación lo que intenta hacer es ganar tiempo y ralentizar la tasa de crecimiento, pero se espera que crezca y que alcance algún máximo. Y una estrategia de supresión, que es lo que, bueno, en un artículo muy conocido lo han llamado como martillo y la danza, es decir, revertir el comportamiento y luego ganar tiempo, preparar el sistema, y luego requiere un esfuerzo en el largo plazo para mantener los resultados conseguidos en el corto plazo de supresión. Entonces, bueno, luego viene una instancia de discusión de qué hacer en el periodo prolongado, en el largo plazo, hasta que potencialmente aparezca una vacuna. Dentro de estos modelos predictivos, uno de los tantos modelos, y quizás ya van a entender porque es uno de los más conocidos, que tengo aquí, el modelo SEIR, intenta capturar los estados frente a la enfermedad que pueden tener poblaciones a través de sus siglas, susceptibles, expuestos, infectados y recuperados. Los recuperados se asume en el modelo matemático que o adquieren inmunidad y también se contabilizan los fallecidos, es decir, no hay un bucle en el propio modelo. Pero además de los estados, lo que se trata de determinar son los parámetros de transición entre los estados. Beta representa la tasa efectiva de contagios, y el valor de este beta, del paso de ser susceptible a estar expuestos, depende tanto de la política pública, de la política sanitaria, de las medidas estrictas de confinamiento, como también del acatamiento social. O sea, el valor que asume este beta, esta tasa efectiva de contagios, también depende del distanciamiento social y las medidas preventivas que todos conocemos. Luego tenemos un parámetro gamma, que representa la tasa de incubación. Aquí se supone que los expuestos en el modelo portan la enfermedad, pero están en un periodo de incubación que todavía están sin síntomas y sin contagiar. También, para simplificar este modelo, hay otro modelo que se llama SIR, que agrupa estos dos estados en uno. Y finalmente, otra tasa importante, otro parámetro importante a estimar, sobre todo el beta y el gamma, son los más importantes, es la tasa de recuperación. Estos parámetros, para no complejizarse, se modelan en un sistema de ecuaciones diferenciales, solo para que vean que no asume linealidad, sino que se supone que tiene un comportamiento exponencial. ¿Por qué les presentaba esto? Porque, bueno, algo que es muy conocido, que ya se habla mucho, es de la tasa básica de reproducción, o el R. Entonces, ¿cómo se calcula este R? Que es el que uno mira para también determinar distintos grados de reapertura económica. Esta tasa básica de reproducción lo que mide es a cuántas personas transmite el virus alguien que tiene la infección. Es decir, la cantidad promedio de nuevos contagios que puede producir alguien infectado. A nivel nacional, hoy está en torno al 1,7, este RO,
y por supuesto, considerando la zona del AMBA, donde está el núcleo duro de los casos. Y fíjense que se calcula con otros parámetros más, pero es como el cociente de la tasa efectiva de contagios sobre la tasa de recuperación. Entonces, por eso decimos que cuando este RO es mayor a 1, es porque la tasa efectiva de contagios, los contagios crecen más rápido que los recuperados, que la tasa efectiva de recuperación. Y como asume un comportamiento exponencial, bueno, se podría disparar fácilmente o rápidamente saturando el sistema sanitario. Cuando este R, esta tasa básica de reproducción, es menor a 1, significa que los recuperados crecen a un ritmo superior al número de infectados. Entonces, se mantiene la estrategia o la epidemia bajo control y se pueden otorgar mayores dosis de flexibilización. Bueno, estos eran algunos modelitos aplicados, o algunas herramientas aplicadas, para ver distintas combinaciones de aislamiento con la capacidad sanitaria disponible y con la reactivación económica posible. Fíjense que al inicio de la pandemia, ya antes del 20 de marzo, cuando se dictó el aislamiento obligatorio, esta tasa de reproducción era del 3,3. O sea, la tasa de contagio crecía, un infectado contagiaba en promedio a 3,3 personas. Bueno, era sumamente alta y las proyecciones que se habían hecho daban números también muy, muy elevados de cantidad de casos. A partir de este periodo de aislamiento, esta cifra bajó, hoy estamos en 1,7 porque incluso se elevó en estas últimas semanas, pero la idea es poder hacer combinaciones de aislamiento y reactivación en la medida que el R sea mayor o menor que 1, mitigando cuando es mayor a 1, es decir, asumiendo que crece, pero con medidas de contención y medidas mucho más estrictas de supresión, bueno, en el caso que se dispare. Siempre se intenta trabajar esta reactivación económica manteniendo algún margen de seguridad hipotético respecto a la capacidad del sistema sanitario, ya sea provincial, nacional, local. Entonces, bueno, también hay que intentar manejar eso desde la política pública, que me imagino que no es nada sencillo. Estos modelos incluso pueden ser más complejos, agregándoles, necesitas dos cosas: disponibilidad de información, disponibilidad de datos, desde luego te otorgan mayor precisión. Se le puede agregar diferentes estados a este modelo SEIR, que era susceptibles, expuestos, infectados y recuperados. Se le pueden agregar los asintomáticos, los hospitalizados, los fallecidos también. Incluso estos estados se le pueden agregar vectores por ejemplo, de grupos etarios, jóvenes, adultos mayores, para ver la incidencia y el comportamiento de las curvas, y también se le puede agregar un vector de localización. Esto se está haciendo bastante frecuente en la zona del Gran Buenos Aires, por la densidad y, bueno, por supuesto la cantidad de casos que tiene. De nuevo, se combinan en un sistema de ecuaciones diferenciales y asume exponencialidad. Simplemente otro grado de precisión más focalizada, pero bueno, necesitas disponer de mayor cantidad de datos, y también son modelos muy sensibles que pueden hacerse explosivos de manera rápida. Dentro de estos tantos modelos predictivos que les comentaba, otro más común y más frecuente, que incluso el presidente lo muestra en todas sus conferencias de prensa, es el tiempo de duplicación de los casos, cuánto tiempo tardan en duplicarse. Y en Argentina la cronología fue un poco la siguiente.
Al comienzo, en una etapa inicial, el tiempo de duplicación era en torno a 3 días, cada 3 días se duplicaban los casos. Fue ahí cuando dictaron el aislamiento estricto, la primera fase de aislamiento estricto. Luego la duplicación se fue mejorando, digamos, cada 5 días. Entramos en la segunda fase de aislamiento administrado, allá a finales de marzo. Durante todo abril nos mantuvimos en esta fase de aislamiento administrado porque el indicador no había mejorado lo suficiente, el tiempo de duplicación pasó de 10 días a 17 días, pero no había alcanzado el estándar para pasar a la tercera fase de segmentación geográfica, que es la que se alcanzó a finales de abril, y estuvo vigente durante casi todo mayo. Perdón, durante todo abril quiero decir, y luego entramos a la fase de reapertura progresiva, donde se volvió un poco para atrás con este indicador de duplicación de casos. Veníamos de duplicar cada 20 días, pasamos a duplicar cada 15 días. Esperable. Pero, bueno, habría que ver algunas otras instancias de recuperación o reapertura focalizada también para poder mantenerlo controlado y la economía pueda empezar a marchar aún más. Esto estuvo asociado también a la evolución de los tipos de transmisión. Son datos reportados por el Ministerio de Salud. Fíjense hasta esta semana. Bueno, inicialmente la participación que tenían los casos importados, estas líneas azules, eran casi la totalidad, hoy en día representan muy poquita proporción de los casos totales. Sin embargo, el contacto estrecho se mantiene, esto de buscar el nexo epidemiológico. Lo que preocupa aún más es la transmisión, cómo ha crecido la transmisión comunitaria. Los casos en lo verde en investigación que luego se adjudican a transmisión comunitaria o a contacto estrecho, luego del cierre de las fronteras. Pero la transmisión comunitaria hay que seguirla de cerca, porque si no se ameseta, de nuevo puede ser bien peligrosa. Una reflexión de lo anterior, estos datos agregados reflejan sobre todo la realidad de lo que está pasando en Cava y provincia de Buenos Aires. El caso de Córdoba es bastante distinto. En cuanto a la gravedad de los casos o la incidencia de la letalidad por rango etario, algo de lo que comentábamos al comienzo, fíjense que la mortalidad entre las personas, principalmente la incidencia es en los mayores de 70 años, y la letalidad entre las personas de 70 a 79 años es casi 20 veces mayor que la letalidad entre las personas de 40 a 49 años. Por eso es muy importante cuidar a este grupo etario, sobre todo por la incidencia de la enfermedad. En línea con esto, los decesos producidos en el país y cómo estamos en ese sentido del control de la pandemia. Bueno, en Argentina llegamos hasta la fecha, hasta llegar antes de ayer, más de 700 casos, 735, bien concentrados en la zona del AMBA. Fíjense, Córdoba tiene en 3 meses 31 decesos. Respecto a América Latina, ¿cómo estamos respecto a los países vecinos? Si miran el gráfico de la derecha, bueno, claramente los niveles y las escalas de Argentina es muy inferior a la de Brasil, México, Perú y Ecuador, que son hoy los focos de la pandemia del coronavirus en América Latina. Y respecto a los más cercanos, Chile, Colombia, Bolivia, que tienen menos incidencia de muertes, también relativamente Argentina ha logrado controlar la pandemia. De nuevo, es
una enfermedad que en el mundo ya se cobró 400.000 vidas. Los países más afectados, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, aparece entre ellos, Italia, Francia, España. Argentina todavía dista de tener esas cifras. Pero bueno, este logro en materia sanitaria también ha hecho su contracara en materia económica. Aquí una cronología de las medidas sanitarias que se han ido tomando desde el primer caso hasta recientemente con los testeos masivos en los barrios vulnerables, también que implican un gasto y un despliegue económico que, bueno, es fundamentado, desde luego. Pero ya veníamos en un contexto económico con fuertes desequilibrios fiscales, con años de estancamiento, con altas tasas de inflación, por encima del 50% de inflación en los últimos años, sucesivas devaluaciones, elevado endeudamiento, informalidad laboral, de 1 de cada 3 asalariados y del 40% del conjunto de ocupados, y un elevadísimo porcentaje de hogares pobres e indigentes, 35% de la pobreza, casi 9% la indigencia en la última medición, datos 2019. Veremos qué ocurre en este primer semestre 2020 después del parate económico. Al respecto de estos indicadores, cómo estaba la economía, y si bien dijimos al comienzo que algo bueno y también que reflejaba los resultados es que habíamos gozado de un bono demográfico, no obstante, en algo malo socioeconómico, ya no tanto demográfico sanitario, es que tenemos peores condiciones de habitabilidad que los países de primer mundo. Fíjense, Argentina está por aquí, esta es la cantidad promedio de personas que viven en un hogar. Los números son más elevados que la cantidad promedio de personas que viven en Suecia, Dinamarca, Alemania. Argentina en poquito menos de 4 personas por hogar. Y esta cifra es de la incidencia en la economía del hogar, es un trabajo inédito que todavía no se ha publicado en revistas académicas, sobre una encuesta a 17 países de América Latina, donde se le consultaba a las familias si algún miembro del hogar había perdido el empleo o había tenido que cerrar su negocio. Y el decil más bajo de la distribución del ingreso, es decir, del estrato más pobre, el 60% reportaba que alguno de los miembros del hogar había perdido su empleo, es decir, su fuente de ingresos, y el 43% reportaba que alguno de los miembros del hogar había tenido que cerrar sus negocios. Del decil más próspero de la distribución del ingreso, también se encontraba cifras alarmantes, que el 15% decía que al menos un miembro había perdido el empleo, y un 22% dijo que al menos un miembro había tenido que cerrar su negocio. Bueno, estas estadísticas o estos resultados, también vemos que si bien la mayoría de las personas acatan todavía las decisiones de aislamiento de los gobiernos y de confinamiento, ya hay una fatiga de comportamiento motivada esencialmente por el bolsillo económico. Aquí en la presentación algunas medidas que simplemente un punteo de las medidas que el gobierno tomó en términos de ayuda. Inicialmente hubo transferencias a familias, a beneficiarios de asignaciones universales y jubilados, un bono. Luego, bueno, una exención temporal de las contribuciones a la seguridad social, líneas de crédito, en términos de política fiscal, después más recientemente el programa ATP también, para mejorar los créditos y la liquidez, los créditos a tasas ceros a monotributistas. Y hubo también algunas acciones de políticas monetarias. Sin embargo, todavía esto se da
en una economía que le cuesta generar empleo. Simplemente son medidas paliativas, porque es una economía que hace 5 años que el empleo formal está estancado, 6,5 millones de asalariados, y donde el sector salud privado, fíjense la dimensión, el aporte al empleo, representa casi el 27, más de un cuarto, el 27% del empleo que genera el total de la industria manufacturera, solo es superado por la rama alimenticia, y el sector privado de la salud representa el 82% del empleo que genera la industria alimenticia, es 4,5 veces mayor que el empleo en la industria automotriz, y más de 5 veces mayor que el empleo de la industria textil. De nuevo, es un sector, al igual el sector privado de la salud, los prestadores, no ha quedado exentos de esta crisis, y también es parte del sistema sanitario que combate la pandemia. Es un sector con altas dosis de calificación, como en pocos sectores. Fíjense que más de la mitad de los trabajadores ocupados requieren calificación técnico profesional. En el promedio de la economía es del 15% de la calificación superior. Bueno, y este hecho, por supuesto, realza la importancia de colaborar con los esfuerzos que exige también mantener estos estándares altos de calificación. Ya para ir cerrando, este es un indicador propio de IERAL de Fundación Mediterránea, que bueno, ya tiene 2 años de vida. Intentamos dimensionar cómo es la evolución de los costos de producir atención médica en las instituciones privadas, puntualmente de Córdoba, a partir de componentes. La estructura que tiene es costos laborales, que representan más de la mitad de la estructura esta de costos que tienen las clínicas, los materiales e insumos médicos y no médicos, médicos por supuesto todo lo que hace a la operación diaria de la práctica profesional, y los no médicos incluye alimentación, lavandería, desechos, inversiones, sobre todo bueno, guiadas por inversiones en tecnología y en infraestructura, muy atadas al tipo de cambio, y servicios públicos. En este seguimiento que hacemos nosotros de la evolución de los precios que han tenido estos parámetros para dimensionar la estructura de costos, bueno, claramente la línea roja tiene un comportamiento ascendente y se eleva en los periodos, fíjense, tercer trimestre de 2018, tercer trimestre de 2019, cuando hubo fuertes devaluaciones en Argentina y complican aún más el sector. Bueno, nosotros además comparamos esta evolución de los costos con la evolución de los ingresos que poseen las instituciones, y también para tener una referencia más contra el IPC nacional, contra la inflación, para ver cuán por arriba han estado de la inflación y de los ingresos, y la verdad que impresiona, porque la brecha se va haciendo cada vez más grande, lo que significa que los costos crecieron a un ritmo superior al crecimiento que tuvieron los ingresos. Bueno, esto desde luego, y además por encima de la inflación o del nivel general de precios. Hoy la brecha acumuló un 40% de diferencia. Bueno, con este panorama, con un sector de la salud que viene abatido también por su formación, por los precios, los costos que involucra brindar el servicio. Lo que está en discusión es, bueno, cómo combinar las políticas de contención de la pandemia versus recesión económica. Miren, en el eje horizontal está el tiempo
en el eje vertical del cuadrante superior los nuevos casos. En el eje vertical del cuadrante inferior la recesión económica o profundidad de la recesión que se pudiera tener. La línea roja indica una política de poca contención sanitaria, y como espejo se podría tener una recesión poco profunda en el tiempo. Pero una política muy estricta de contención sanitaria y a su vez prolongada en el tiempo, desde luego que el número de casos sería un éxito. No obstante, el espejo es una pérdida severa o una profundidad severa en términos de pérdida de PBI o de recesión económica. Bueno, acá el dilema es poder optimizar la política de contención sanitaria sujeto a la recesión económica, le diríamos los economistas, para poder minimizar esta recesión y encontrarnos en algún punto como esta línea verde que ven aquí. Ese es el desafío y los hacedores de política deberían pensarlo. Para finalizar, simplemente unas líneas. Bueno, la organización del sistema de salud argentino es complejo y hay un consenso amplio que hay que mitigar estas fragmentaciones para conformarlo realmente como un sistema que funcione de manera bien articulada y coordinada. Bueno, lo que expuse hasta aquí no intentaba realzar la división entre economía y salud, sino que las políticas simplemente que debe haber un acompañamiento, ambas son determinantes de la calidad de vida, políticas sanitarias deben acompañarse de medidas económicas para evitar una recesión aún mayor, y algo un poquito más alentador son las oportunidades que le ofrece al sector esta visualización a partir de la pandemia. En primer lugar es fortalecer la rectoría del sistema sanitario a partir del Ministerio de Salud Nacional, con mayor presencia, mejorar los mecanismos de coordinación entre todos los actores del sector, públicos, privados, seguridad social, ONGs, universidades, investigadores. Bueno, pensarlo como una red coordinada y también priorizar a la salud en la agenda pública y política. Hace un tiempo, en los últimos años, cuando uno preguntaba cuáles eran las principales preocupaciones en materia económica, social, salud estaba lejos de aparecer en el podio. Aparecía inflación, corrupción, tipo de cambio, devaluaciones, pero bueno, también esto hace que la salud tenga la posibilidad de ser priorizada en las agendas públicas. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar atentos y por la invitación, Ernesto, Diego. Bueno, Laura, buenísimo, bárbaro, muchos datos. Yo tengo un par de preguntas mientras, si alguno quiere, va preguntando. Y después me gustaría, bueno, hablar con, si alguno quiere, reitero, del sector privado por esto que estabas diciendo. La primera pregunta es para desburrarme, en realidad. Yo recibo todas las noches el parte del Ministerio de Salud de la provincia. Ayer hablaban de 4 casos, ¿sí? Pero los 4 casos están relacionados con un caso que se originó el martes. O sea que está todo identificado. ¿Por qué siguen hablando de transmisión comunitaria? Si ya tenés identificados todos los casos. Sí, técnicamente no debería ser transmisión comunitaria. Transmisión comunitaria es cuando no identificás el nexo epidemiológico, cuando no sabes de quién se contagió. Técnicamente debería ser contacto estrecho, digamos. Pero bueno, es algo más político, ¿no? Quizás. Claro, no, lo digo yo, así no te comprometo a vos. En realidad lo que nosotros estamos diciendo es que no estamos en fase de transmisión comunitaria, sino de contacto estrecho, y eso ya nos llevaría a la fase 5, a la fase de la liberalización casi completa, pero lo aclaran específicamente, que los 4 casos están identificados, y en esta última semana no había habido prácticamente ningún caso, por eso nos llamaba la atención.
Igualmente un comentario, también por la evidencia de los países que ya están saliendo y bueno, que es lo único referencia más cercana que uno tiene, para llegar a la fase 5 se toma la referencia de 3 semanas, de 21 días. También no fue sin sentido el anuncio del presidente de prolongar la cuarentena, la última cuarentena que incluyó a Ciudad de Córdoba, por 3 semanas. Es parte de la evidencia, digamos, que tienen que pasar 21 días. En uno de los gráficos que mostraba de esto de las alternancias, eran 21 días para ver cómo evoluciona el RO. Si el RO ahí en 21 días está por debajo de 1, ya se puede pasar a la quinta fase. En Córdoba creo que estaría para eso, independientemente de estos 4 casos. No asume que no haya contagios y no haya casos, simplemente que sean menores el ritmo de crecimiento de los casos que el ritmo de recuperados. Bien, y la otra pregunta ahora es si podés profundizar un poquito más la situación del sector privado en un marco digamos, de pandemia donde el Estado invirtió mucho en la parte pública, donde el sector privado también tuvo que invertir para adecuarse a esta nueva situación, pero al mismo tiempo vieron afectados sus ingresos por, entre otras cosas, un montón de gente que dejó de ir a las clínicas, a los centros médicos. ¿Podés profundizar un poquito más? ¿Cómo calificarías la situación del sector privado? Sí, no, desde luego es crítica la situación. De hecho, estamos haciendo un relevamiento desde IERAL de Fundación Mediterránea sobre, para dimensionar y cuantificar la caída en la actividad que tuvieron los prestadores, comparándolos contra mismos meses del año pasado y contra los primeros meses de este año, en términos de cantidad y volumen de actividad. Por supuesto que la mayoría de las prestaciones ha caído el nivel, no han tenido atención y además han tenido que invertir en un montón de protocolos. Este índice de costos que nosotros llevamos, la canasta de insumos médicos, imagínate que lo diseñamos en el 2018, eran los insumos tradicionales, agujas, jeringas, guantes, pero no incluía una canasta de insumos COVID, que es la que define la Organización Mundial de la Salud, con barbijos, cofias, más cantidad de alcohol en gel. Le estamos también dimensionando ahora, readaptando la canasta para ver además cuánto más se han incrementado los costos a partir de los protocolos sanitarios. Imagínate que también han tenido que abrir guardias febriles y afebriles, o sea, duplicar la infraestructura sin tener en muchos casos ingresos o atención. Así que realmente, sé que es compleja, no te puedo poner un número porque estamos en evaluación, estamos haciendo ahí todavía en recolección de información, no de análisis. De hecho, todas las instituciones han dividido en dos, ¿no? La parte febril es por un lado, para que quede absolutamente claro. Una pregunta que estaba dando vuelta es que te pedían datos de mediciones de infectados, donde me dice Ricardo Ruibal, donde me parece que Argentina no está muy bien. Sí, en realidad, es bastante polémico en muchas ocasiones el dato de infectados, porque el dato de cantidad de infectados tiene una correlación con la cantidad de testeos y con la cantidad de habitantes. Entonces, por eso en realidad lo que seguimos y se sugiere seguir, que es algo más preciso, es la cantidad de muertos o de decesos. Pero simplemente por eso también lo podemos incluir desde luego, y sí, Argentina tiene, ya estamos por encima de los 20.000 casos, 27.000 creo que. Y eso, Laura, tiene que ver con, por ejemplo, por los cambios de mediciones que se han hecho en Chile y Brasil. No, o sea, en realidad dependen de varias cuestiones. Por eso es complejo seguir longitudinalmente la cantidad, o al menos hay que complementar la cantidad de contagios con otros indicadores como son la cantidad de testeos y la positividad en los testeos, que también es otro indicador relativo. Viendo, de la cantidad de testeos que haces, cuántos dan positivos, que es un poquito incluso más preciso,
Por eso Chile inicialmente tenía, bueno, un gran número de testeos, por eso tenía gran cantidad de contagios, también acompañado de las políticas de aislamiento, pero de nuevo, las cifras, en teoría, si no están fraguadas en los distintos países, Brasil está en discusión esto, sobre decesos, es la más correcta para seguir y compararlo, digamos. De nuevo, se puede normalizar por cantidad de habitantes, porque no, por ejemplo, la densidad poblacional de Uruguay no lo podemos comparar contra la extensión de Argentina, ¿no? O de Brasil. Pero en el fondo los decesos son la métrica que permite mejores comparaciones internacionales, al menos. Se excluye otros factores que pueden influenciar. Otros Bien, ruidos. y otro dato que me llamó la atención, Laura, es la cantidad de enfermeros. De hecho, en el chat alguien hizo el comentario, el porcentaje de enfermeros respecto a los médicos. Terrible situación de la enfermería en Córdoba. ¿Por qué es un porcentaje tan bajo acá en Córdoba? No, bueno, nosotros también estuvimos explorando bastante el dato. Es que en realidad lo que ocurre es que en Córdoba, al igual que en las grandes urbes, al tener universidades y tener las carreras de medicina, tenés mucha más preparación de niveles superiores también. En otros lugares más aislados, donde la máxima capacitación sanitaria puede llegar a ser el grado de enfermería, bueno, también allí es más alto. Si te fijas en las provincias del norte, por ahí tienen menor densidad de médicos y mayor proporción de enfermeros en términos de médicos. Pero bueno, sigue habiendo una escasez generalizada del recurso en todo el país. Bien. José Busanichi, ¿estás? ¿Querés hacer la pregunta directamente a Laura? ¿Puede ser? Sí, estoy. Se me estaba cortando, por eso la había dejado en el chat. ¿Cómo estás, Laura? Hola José, ¿cómo estás? Sí, no, ahí te consultaba respecto al modelo de Hammers and Dance de Puello, en relación a cuánto se plegó el gobierno nacional a ese modelo, que dicho sea de paso es un modelo planteado por un investigador que no es un Se corta la epidemiólogo comunicación. ni Sí, Perdón. se digo, la corta. consulta es cuánto se... ¿Cuánto se plegó la estrategia del gobierno nacional al modelo que plantea Puello? Exacto. Bueno, en el corto plazo creo que se plegó, adhirió totalmente al modelo para no terminar con la estrategia de inacción, o sea, fue de la inacción a la supresión 100%. El tema es que me parece que el gobierno no dimensionó el término del plazo, del tiempo, porque es una estrategia sugerida y recomendada para preparar el sistema sanitario en el corto plazo, pero bueno, claramente no se puede prolongar indefinidamente hasta que aparezca una vacuna. Entonces, en esta etapa se llama martillo y danza, de la danza, si no tenés una economía sólida y además un sistema sumamente preparado, nunca vas a alcanzar niveles bajos de contagio y de dosis buenas económicas, digamos. Entonces, ahora está en mayores problemas que al comienzo, sobre todo por el contagio económico. Y con la posibilidad de ampliar en Buenos Aires y en Capital la posibilidad no solamente de ampliar la cuarentena, sino de volver a alguna fase atrás, ¿no? Sí. Sí, y otra cosa que también está en discusión en distintos artículos académicos es respecto a la apertura, que en algunos casos se discute de que no debería ser una segmentación geográfica, sino una segmentación etaria. Por ejemplo, sobre todo con el cuidado de los adultos mayores, y de niños, los niños como vectores de contagio, más allá que la incidencia en niños no significa una letalidad alta, pero sobre todo por la transmisión que pueden tener.
pero bueno, en pos de la reapertura económica, priorizando sobre todo preservar al grupo más vulnerable, segmentación etaria y no tanto por ahí geográfica estricta en medidas que dañen la economía o que no permitan Bien. la recuperación. Laura, y a mí me queda una preguntita más, porque no sé si lo dijiste en la presentación, pero por eso lo anoté, en la tasa básica de reproducción. ¿En cuánto está en Córdoba? Porque hablaste creo que de 1.7 a nivel país. A nivel país. En Córdoba, esta semana era 0, no me acuerdo si era 0,8 o 0,9. Lunes, martes, había leído el reporte, pero por debajo de 1, sin duda. Había estado, con los nuevos casos, con estos nuevos 3, 4 casos que aparecieron, había estado en 0,7 en Córdoba la semana anterior, o sea, era bien bajito. Bien. Bueno, Ernesto, yo ya tengo, es más, mirá, si querés me despido, me acaba de entrar un WhatsApp del Ministerio de Salud que por cuestiones operativas el COE resolvió cambiar el horario de la presentación sobre la situación epidemiológica de la provincia a las 17:30. Iba a ser ahora a las 12:30. Sí. Aquí probablemente es donde se anuncie que el fin de semana se permitan en el ámbito de Córdoba Capital las reuniones familiares. Pero bueno, a las 5:30 nos vamos a enterar y de paso, bueno, algún dato más seguramente tendremos de la situación epidemiológica. Sí, de nuevo, lo último, o sea, sobre la situación epidemiológica, ahí, más allá de los modelos matemáticos y de las decisiones gubernamentales, también hay una clara incidencia del comportamiento y la responsabilidad social en el éxito de la propagación. O sea, el beta no depende solamente que te obliguen a estar encerrados, sino también de que uno pueda, de cierta manera, poder hacer sus actividades, generar ingresos y demás, sin dañar la salud, ¿no? Del acatamiento del distanciamiento y las normas que todos conocemos. Así que hay un cierto compromiso social que también garantiza el éxito. Bueno, bárbaro, por mi parte, bárbaro, Laura, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy completo y nos sacamos algunas dudas de temas que nos toca escribir en esta época, consultando especialistas y todo lo demás, pero también están las dos escuelas, ¿no? Porque si algo aprendimos del COVID es que para una afirmación hay al menos 3 respuestas o 3 visiones diferentes, para la que vos quieras, desde el uso de barbijos hasta la distancia social. Bueno, tenés opiniones para todos los gustos, ¿no? Exacto. Sí, realmente, bueno, de nuevo, es una situación novedosa, sumamente compleja, que irrumpió en una situación económica que Argentina no estaba bien, claramente, y bueno, le va a ser difícil la recuperación en términos socioeconómicos, porque también las consecuencias sociales que va a tener en los indicadores de desempleo, de pobreza, del mercado laboral, van a ser bastante altos. Se están viendo en otros países también esas tasas siderales. O sea, quizás, bueno, Argentina está acostumbrado a levantarse de las crisis, pero bueno, es una más y es bastante fuerte. Gracias, Laura. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos, que anden muy bien. Gracias, Laura, muy amable por toda esta presentación. Creo que ya que estamos hablando de enfermedades y cosas que le suceden a la Argentina, creo que la Argentina, interpreto yo que una vez más se enamora de una medida que quiere ser por poco tiempo y termina durando demasiado tiempo. Nos enamoramos de determinadas medidas y en función de esas medidas después nos cuesta desenamorarnos. Las abrazamos con toda la fuerza y seguimos adelante, y yo creo de que lo último que vos planteas es, ahora queda un poco de la responsabilidad en cada uno de nosotros de no seguir propagando esto, porque creo que, y desde mi punto de vista, se hicieron muy bien las cosas en un primer momento, se atacó fuertemente el COVID
de una manera frontal, concreta y contundente, pero la Argentina nuevamente dio la nota, volviendo a tener la particularidad de tener la cuarentena más larga, la cuarentena más dura, la cuarentena con mayor cantidad de tiempo, en un país que económicamente no daba o no da, y seguramente después podremos decir de que no era para poder aplicarlo en la Argentina, pero nos enamoramos de las medidas y nos cuesta salir de estas medidas. Una vez más, digamos, hemos entrado tantas veces en esta coyuntura y nos cuesta salir. Pero bueno, esto lo veremos. Muchísimas gracias por todos tus conceptos. Creo que toda nuestra redacción ahora tiene una cantidad de información importante para el dossier. He dicho sea de paso, el dossier específico al cual estamos haciendo alusión y vos nos has dado muchísimo contenido, va a salir publicado el 24 del 6, en donde, como decía Diego, nosotros vamos a tratar de transitar y comunicar un poco qué es lo que está viviendo cada uno de los actores específicos del sector, y vamos a tratar de comunicarlo el 24 del 6, el miércoles dentro de 2 semanas, en donde va a salir publicado el dossier específico de salud. Resta simplemente volver a agradecer la participación de los sponsors que nos acompañaron. Gracias a la gente de Blancura, a la gente de Macena y Perfil Córdoba, que nos ha acompañado en esta charla con Laura Caulo de Fundación Mediterránea. Para nosotros siempre es un gusto poder tener la gente de la Fundación que nos acompaña, y en un momento tan importante en donde el tema salud y economía, o versus economía, depende, cada uno ponga en el medio lo que quiera, nos da mucha claridad respecto de esta realidad. Laura, muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes. Gracias, Diego, por coordinar nuevamente esta charla. Quedamos a la disponibilidad. Saludos. La semana que viene nos vamos a encontrar el jueves a las 4 de la tarde, para todos los que quieran. Nos vamos a encontrar con Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, a quien lo hemos invitado a que también nos cuente y nos va a hablar un poquito de qué es lo que pasa con la deuda, la otra deuda, o cómo ha impactado la deuda en Córdoba y qué es lo que ha sucedido en Córdoba en términos de deuda. Con él vamos a hablar el jueves de la semana que viene a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos pronto en estos Zooms de coyuntura. Gracias, Laura, gracias a todos. Chau, chau. Gracias.